Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Yo soy Carmen y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una receta súper famosa en estos días y es el kimbap o el famoso sushi coreano, pero no es sushi, óiganme bien, es kimbap, que es básicamente alga nori con arroz. En este caso lo vamos a rellenar de verduras, como pueden ver en la foto, aunque también hay una versión que es con atún y mayonesa o con salchicha o spam y huevo. Para la receta vamos a necesitar una taza de arroz para sushi o arroz glutinoso, 100 gramos de zanahoria rallada, también la pueden cortar en bastoncitos pequeños, aceite de ajonjolí, ojalá sea tostado, este ingrediente no les puede faltar, es fundamental para la receta. 100 gramos de zucchini cortado en bastones, debe conservar la piel. Debemos eliminar las semillas. También deben añadirle rábano amarillo coreano o tanmuji, pero obviamente eso no lo pude conseguir. Semillas de ajonjolí al gusto. Espinaca normal o espinaca baby. Puede ser espinaca congelada, aunque mucho mejor si es una espinaca fresca. Algas nori, y ese es un elemento de la receta que no puede faltar. Si tienen dudas de cómo usar el alga, detrás vienen las instrucciones. Esta es la marca de arroz que yo utilicé para mi receta. Lo primero que vamos a hacer es lavar el arroz y este proceso lo vamos a repetir 3 veces. Prácticamente el agua debe salir limpia. A continuación vamos a dejar el arroz remojando durante 30 minutos con más o menos un palmo de agua. Mientras tanto vamos a saltear la zanahoria en el aceite de ajonjolí con una pizca de sal. A continuación, en un recipiente aparte vamos a hacer una mezcla de vinagre, una cucharada de vinagre, una cucharada de sal y una cucharada de azúcar. En esta mezcla vamos a sumergir nuestro zucchini. Vamos a hacer una especie de encurtido y con esto vamos a deshidratar el zucchini. Lo dejaremos reposando durante 5 minutos. Posteriormente lo vamos a exprimir fuerte con nuestras manos para intentar eliminar la mayor cantidad de agua posible. Para preparar el arroz vamos a utilizar una taza y media de agua por una taza de arroz. Recuerden que el arroz estuvo reposando durante media hora y esto va a ayudar a que la textura sea mucho más blanda y no necesitemos tanta agua. Una vez tengamos el arroz hecho, vamos a dejarlo reposar, que se enfríe y posteriormente lo vamos a aliñar con semillas de ajonjolí, aceite de ajonjolí y sal al gusto. Aquí, como pueden ver, tengo todos mis ingredientes. Tengo la espinaca salteada, la zanahoria salteada, el zucchini en vinagre, el atún con mayonesa y por aquí tengo el huevo, es una tortilla en tiritas y salchichas. Y chicos, ahora viene la parte más divertida, vamos a armar nuestros kimbap. El consejo número 1 es que se echen aceite en las manos o en los guantes en su defecto para poder esparcir bien el arroz y que no se les pegue. Vamos a esparcir el arroz por casi todo el alga, vamos a dejar una parte sin arroz porque con ella vamos a cerrar nuestro rollo. Recuerden que el arroz debemos pegarlo por la parte rugosa del alga, hacia afuera debe quedar la parte que es lisa. Para armar los rollitos, el orden de los factores no altera el producto. Para armar el kimbap es necesario el uso de esterilla, aunque no es algo indispensable. Aquí, como pueden ver en el video, hago un movimiento muy estratégico. Y para finalizar, echo un poquito de agua en el alga para que se pegue y cerramos nuestro maravilloso rollo. Por último, y como toque final, me gusta echarle un poquito de aceite al alga para que quede mucho más brillante. También les voy a dar un consejo y es que le echen aceite de ajonjolí al cuchillo para que corte más fácil y no se pegue el arroz. El grosor de sus rollos depende de la cantidad de arroz que ustedes pongan. En esta ocasión no puse mucho, la verdad, porque era para por la noche, pero ustedes pueden hacer unos mega rollos. De hecho, también hay muchas formas, no solamente redondas, sino también triangulares. Y bueno, para los rellenos ya saben que pueden poner lo que quieran al gusto del consumidor. Chicos, espero que les haya gustado la receta. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.